Lo que yo les diría es que está en juego, por un lado, mantenernos un país indiferente, un poco apático, ante un deterioro, ante un abandono, en temas que son muy importantes, y que eso nos pudiera llevar a un deterioro gradual o acelerado de la situación del país, y donde acabáramos sin tener un entorno favorable para poder prosperar. Doy 2-3 datos que me importa resaltar. Está en juego que nos vamos acostumbrando a vivir en un país con violencia. Por cierto, me solidarizo muchísimo con la universidad, por los acontecimientos de este fin de semana, por el levantamiento de 2 personas muy importantes vinculados a la universidad, y que nosotros no nos debemos acostumbrar. Pero eso está pasando y lo estamos normalizando. No es normal que vivamos con miedo. No es normal que cuando se es joven estemos preocupados de si podemos salir a la calle, si vamos a salir a un restaurante y si vamos a regresar o no. Pues no, eso no es normal. ¿Qué otra cosa normalizamos? Hoy en día en México murieron 800,000 personas en la pandemia, 800,000, y perdimos 4 años de esperanza de vida. Los mismos años que nos llevó a alcanzar en el año 91. En el año 91 alcanzamos 75 años de esperanza de vida. Perdimos en la pandemia y en lo que va este gobierno 4. Y hoy, 3 de cada 4 niños no reciben vacunas. Cuando hace apenas 5 años, pues teníamos el proceso de vacunación completo. También nos podemos acostumbrar a una educación deteriorada, que no nos funcione, que no nos dé las herramientas para competir y que no podamos salir adelante. Entonces, no quiero yo aquí profundizar más sobre la parte negativa, pero digo que está en juego ser indiferentes al abandono y acostumbrarnos y normalizar un deterioro que se puede volver irreversible, del cual no nos podamos recuperar. Eso está por un lado. Por el otro, atrevernos a ser un país de clases medias, un país de oportunidades. ¿Qué es ser de clase media? Para también ponerlo en su contexto. Ser de clase media es que logramos salir de la pobreza extrema y del hambre. En México hay 9 millones de mexicanos y mexicanas que todavía viven en pobreza extrema, y donde para ellos el largo plazo, el futuro, es hoy en la noche. ¿Vamos a tener para comer? ¿Sí o no? Al día siguiente, ¿vamos a tener para comer para nuestros hijos? ¿Sí o no? En un país de 130 millones de mexicanos, no se justifica que todavía haya 9 millones en pobreza extrema. ¿Qué es ser de clase media? Que tienes los ingresos suficientes para, por ejemplo, comer 3 veces al día, para tener la posibilidad de vestirte, de también tener acceso a una vivienda digna, propia o rentada, pero digna, donde cada uno de ustedes como jóvenes puedan aspirar a tener una vivienda y acceder y a poderse salir de sus casas cuando quieran, ¿sí? Y que ese no es un tema fácil hoy, porque es muy difícil poderlo hacer. Que tengas también acceso a educación de calidad, como la que aquí tienen, que te permita competir, que tengamos acceso a un servicio de salud universal, le decimos sistema de salud integral, donde por el solo hecho de ser mexicano y mexicana puedas ir a un hospital, y que ya no esté vinculado a si trabajas en la economía formal o no. Eso debe ser irrelevante. Por ser mexicano y mexicana tienes acceso a la atención de salud. Y donde vives, como en el caso de aquí de Culiacán, en ciudades donde puedas también tener servicios públicos de calidad, agua, drenaje, movilidad, y ¿por qué no? Que te quede un dinerito para esparcimiento, para pasarla bien, para disfrutar la vida, y que no estés con el temor todos los días de ¿me puedo enfermar o no? ¿Me va a alcanzar o no? ¿Tengo acceso a un trabajo o no? Una cierta estabilidad que necesita una vida para poder funcionar. Entonces, otra vez, ¿qué está en juego? Uno u otro. ¿Por qué ahorita nos atrevemos a decir que esto se puede? Porque a nosotros nos pasa mucho que nos dicen, bueno, ¿y por qué ahora ustedes dicen que sí? ¿Por qué si tuvieron muchos años para hacerlo? ¿Por qué piensan que sí? Y hoy en día se da un fenómeno, se dan 2 fenómenos muy importantes. Por un lado, este tema de la relocalización, ¿no? El famoso en inglés nearshoring, que quiere decir que muchas inversiones que estaban en Asia, por cierto, muchas inversiones americanas que estaban en Asia, se están regresando hacia los Estados Unidos o los países cercanos. ¿Y quién está al lado? México. O también tiene que ver con que somos, y esto es muy importante, ustedes aquí lo reflejan, como que somos un país joven.
La mitad de la población en México tiene, la mitad, menos de 30 años. Y eso es una ventaja comparativa, porque hay muchos países que han envejecido y ya no tienen gente con la cual poder trabajar, y por eso México es atractivo, porque tienen gente joven y capacitada. También mucha gente se está dando la relocalización después de la pandemia, porque descubrimos en la pandemia, por ejemplo, que había una gran fábrica de semiconductores en Taiwán, y cuando se pararon los tránsitos, pues el mundo se quedó sin computadoras, se quedó sin coches, se quedó sin muchas de las cosas que usan los chips que producían justamente la planta en Taiwán. Entonces mucha gente dijo, pues ya no podemos depender de una planta en Taiwán, vamos a traérnosla cerca de Estados Unidos o de México. Ese fenómeno que se está dando hoy en día para los mexicanos, para esta generación y sobre todo para los estados del centro y norte del país, es la gran oportunidad de generar los empleos que hasta ahorita no hemos sido capaces de generar. Para que se den una idea, en México crecemos más o menos 1.200.000 personas al año, salimos a buscar empleo todos los años. Y la verdad, si nos va bien, en el mejor de los años generamos como 800.000. En lo que va de esta administración, ya son 5 años, hay 2,5 millones de empleos más. Pero multipliquen, quiere decir que andamos por lo menos cortos con respecto a los 6 que necesitamos. Por eso, en muchos años, los salarios también se han mantenido tan bajos, porque detrás de cada uno de ustedes hay 9 personas que quieren el mismo trabajo y están dispuestos a ganar menos. Por eso hay una presión hacia los salarios hacia abajo. Y por eso necesitamos, que estas palabras son aburridas, pero son realidad. Necesitamos una economía que crezca muchísimo, que genere mucha demanda de empleo, que esos salarios vayan al alza y podamos entonces ser, esto que les digo, un país de clases medias. Segundo tema, somos un país que tiene esto que le llamamos el bono demográfico. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente en edad de trabajar, como ustedes, son muchos más que los niños y los ancianos. Bueno, ese bono ya se está acabando, porque estamos a partir de ahora empezando a envejecernos más rápido. Quiere decir que si nosotros en los próximos 15 años, 15, ya son 15 nada más, si nosotros como país no somos capaces de generar riqueza en los próximos años, envejeceremos pobres. Envejeceremos pobres. Se los pongo en positivo. Quiere decir que sí tenemos los próximos 15 años para como sociedad enriquecernos, salir de la pobreza extrema, pasar a ser una sociedad de clases medias y tener el nivel de vida que al final del día todo mundo aspira a tener. Cada uno quiere tener el suyo, pero finalmente con estabilidad. ¿Qué nos está pasando en México ahorita? Que muchas inversiones están llegando a pesar de nosotros. Muchas inversiones están llegando a pesar de que no tenemos buenas políticas para recibirlos. Y me concentro en 2 para después decir 2 cosas más. 1, energía. Quieres venirte a México, pero si no encuentras energía para poder poner una industria o una planta, pues no te puedes venir a México. ¿Y por qué no estamos encontrando energía? Porque estamos obsesionados con que la energía te la tiene que proveer a fuerza la CFE. Bueno, ¿y por qué? Bueno, pues porque en el pasado probablemente solamente a partir de una gran presa podías generar electricidad. Entonces quizá el único que podía hacer estas inversiones pues era el gobierno mexicano. Hoy en día, con un panel solar encima de tu casa o encima de una fábrica, tú produces tu propia energía. ¿Por qué tenemos que seguir pensando en soluciones del pasado cuando existe tecnología del presente? Tema 2, agua. Ahorita que vine yo para acá, y es un dato pues para tratar de tropicalizar la conversación, este año Sinaloa van a producir como 3.7 millones de toneladas de maíz, 3.7, que son menos que las 6 millones de toneladas del año pasado. Y esto sobre todo se debe a la sequía. Quiere decir que entonces los productores pues van a vender menos, van a tener menos ingresos y todas las consecuencias que tiene hacia atrás, ¿no? Pues entonces tengo menos dinero para quizá en la próxima cosecha, para comprar fertilizantes, para contratar a nuevos colaboradores, en fin. Y traemos las presas al 13% de su capacidad, 13.
Creo que son de los niveles más bajos. De hecho, el año pasado fue el año más seco de la historia de que tenemos registro como país. Incorporo otro tema que para ustedes y para nosotros es muy importante, el cambio climático. Pues decíamos que ahí viene, que ahí viene, que ahí viene. No, no viene, ya estaba. En México traemos ya lo que nos habían dicho los estudiosos internacionales, es que no podemos dejar que la Tierra se caliente más de 1.5 grados con respecto, creo que es al inicio de la industrialización en el mundo. En México ya lo pasamos. En México ya andamos en 1.7. El año pasado el punto más caliente de la Tierra fue México. El punto más caliente fue en el desierto de Altar y tuvimos 80 grados centígrados. 80. Entonces, ¿qué les quiero transmitir? Y paso a lo siguiente. Que ante las oportunidades de México de hoy, ante los retos acumulados y también los retos de hoy, pues tenemos que aplicar y encontrar soluciones nuevas, consistentes con la ciencia y con la tecnología de hoy. Dos temas más. Los valores son principios, son reglas del juego que nos ayudan a normar nuestra conducta. Todos tenemos valores, todos tenemos principios, pero los principios en México, varios de ellos se nos han debilitado. Uno de ellos, el valor de la vida. Sí, el valor de la vida. En México cantamos una canción y lo hacemos muy contentos y decimos, la vida no vale nada. Es que para muchos la vida no vale nada. Para muchos piensan que una manera de eliminar un conflicto, pues es eliminar al contrincante. Pues eso no está bien. La vida es un principio, es un valor que tenemos que defender, la nuestra y la de los de enfrente. Las libertades. Somos un país donde nos gusta la libertad. ¿Qué? La libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de movimiento por las ciudades, por las carreteras, por donde quieras viajar, la libertad de empresa. Queremos un país de libertades. Pero para ejercer las libertades tienes que también tener habilidades. Tienes que tener conocimientos. Una muy importante, la prosperidad. No nos dejemos, a mi juicio, engañar con que tener más de 2 pares de zapatos es malo. Claro que no. Para tener un nivel de vida digno se necesita cubrir ciertos mínimos se necesitan. ¿Y saben por qué? Porque el que no tiene ciertos mínimos no puede ejercer su libertad. Ejemplo, tú no puedes decirle a tu jefe que te está acosando, que te puedes ir del trabajo, si al final del día estás tan necesitada o necesitado del trabajo. Entonces no eres en el fondo libre. Tú no puedes escoger el trabajo que quieras, que sí, yo puedo escoger el trabajo que quieras. ¿Ah, sí puedes? ¿Tienes las herramientas? ¿Tienes las habilidades? ¿Tienes las capacidades? No. Entonces no es cierto que tienes la libertad de escoger. Tú puedes caminar por nuestras carreteras, puedes circular por ellas a ciertas horas de la noche porque te gusta la libertad. No, no puedes. Las empresas internacionales en México, hay varias empresas donde ya les dijeron que en ciertas carreteras no pueden circular más allá de 8 de la mañana a 12 del día. Eso no es libertad. Y la última que tiene que ver con la universidad. La verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la sincronía entre lo que pensamos y la realidad. Y vivimos en este mundo que le llaman la posverdad. Suena bonito, suena interesante, suena novedoso. Yo lo traduzco en la mentira. ¿Por qué? Pues sí, porque es un mundo de mentiras. Porque tiene que haber consistencia entre lo que piensas y la realidad. Y les pongo ejemplos. Yo encuentro mucha similitud a veces entre la política y la medicina. Tú vas a un médico porque quieres que te cure, porque tienes una dolencia. Probablemente no sabes qué tienes, pero vas a un buen médico porque dicen que ese médico tiene diagnósticos certeros. Esto es que se acercan a la verdad. Si ese médico te da un diagnóstico certero y te dice, usted lo que tiene es un problema, no sé, de hígado graso, entonces te va a dar una receta que te sirva para resolver el problema. Si tú vas con un médico que te miente, porque incluso tú le mentiste, quizá tú no le dijiste lo que sentías, el médico no sabe entonces qué tienes, te dice una cosa que no sirve y no te curaste. La verdad, la relación entre lo que piensas y la realidad. En la política es lo mismo. Hay males de una sociedad. La inseguridad es un mal, la pobreza es un mal, la desigualdad extrema es un mal,
La mala educación es un mal. Entonces, entre mexicanos y mexicanas, nos tenemos que hablar con la verdad, para que entonces hagamos un diagnóstico certero, hagamos políticas públicas como el equivalente de las recetas que nos ayuden a resolver nuestros problemas y nos podamos curar. Última reflexión, antes de abrir aquí a comentarios, es que yo me acuerdo que hace como 5 años, 6 años, que yo decía, saqué yo un video que decía, este es un mensaje para los jóvenes mexicanos, que son los que más futuro tienen por delante. Y yo lo que trataba de transmitir entonces, y lo vuelvo a transmitir, es que no es una palabra demagógica, es que es un tema aritmético. Si ustedes tienen 20, 25 años y van a vivir 75, 80, pues tienen muchos más años por delante que yo. Y entonces, me acuerdo que en algunos escenarios como estos yo antes preguntaba, ¿ustedes qué piensan que vale más? ¿Su esfuerzo, su trabajo, su dedicación o el entorno o las circunstancias? Y para ahorrar esa respuesta, yo les podría decir que más o menos es mitad y mitad. En la vida, claro que importa tu esfuerzo, importa tu dedicación, importa tu talento, pero importa casi la otra mitad en el entorno en donde vives, en las circunstancias en donde vives. Y yo lo que les quiero transmitir es que en sus manos ya tienen un 50%, que es, aquí están, es su esfuerzo, su dedicación y su empeño, pero ustedes tienen que incidir en la otra mitad que determina sus vidas. Si ustedes piensan que votar no es importante, participar no es importante, involucrarse no es importante, ustedes están abandonando, queriendo o sin querer, están abandonando el otro 50% que influye en sus vidas. Y va un ejemplo internacional, el Brexit, es algo parecido. En el Brexit, que se usó toda una maña y toda una posverdad, falso y mentiras, le dijeron sobre todo a la población inglesa, le decían, mira, nosotros en Inglaterra nos va mal porque formamos parte de la Unión Europea. Nos va mal porque sale más dinero del que entra de la Unión Europea. Luego entonces, como silogismo, luego entonces hay que salirnos de la Unión Europea y vamos a prosperar. Falso de toda falsedad. Primero, porque claro que no estaban mal por estar en la Unión Europea. Pero si esto se lo decías a una persona mayor de la industria automotriz que había tenido impactos porque se está modernizando, porque quizá perdió una chamba, porque lo sustituyó un robot, él dice, sí es cierto, a mí me está yendo mal y por eso vamos a salirnos de la Unión Europea. Si eso se lo decían a alguien de la industria del carbón, que también va a la baja y los empleos se han perdido, pero quizá que tiene que ver con la contaminación y otros temas, él dice, sí, sí es cierto, me está yendo mal, me dicen que es porque formamos parte de la Unión Europea, me voy a salir. Y en cambio los jóvenes ingleses, porque además gozan de dos cosas muy buenas, muy buena cerveza y muy buen fútbol, dijeron, pues vamos al pop, porque a mí esto de la política no me interesa, no me sirve, no sirve de nada. Entonces en Inglaterra, los que tenían menos futuro por delante, decidieron sobre el futuro de los jóvenes ingleses. Y hoy, varios años después, Inglaterra crece en su economía y en sus oportunidades menos que Italia, menos que España, menos que Francia, menos que Estados Unidos y menos que Irlanda. Y 8 de cada 10 ingleses hoy dicen, ¿y si nos regresamos a la Unión Europea? Yo lo que les quiero transmitir es que hay puntos de no retorno. Hay puntos de no retorno. En una visita reciente que hice yo a Silicon Valley, una de las frases que me llamó la atención es que dicen ellos que el desarrollo hoy en día es exponencial. Lo que antes se hacía, digamos, los beneficios eran así en una línea, una pendiente moderada, hoy los desarrollos son exponenciales. Imagínense ustedes lo que hoy vale Facebook con respecto a hace apenas 10 o 15 años. Imagínense ustedes que pudieron ahora los científicos descubrir o inventar la vacuna contra el COVID en un año, cuando antes llevaba 15. Y yo lo que termino es diciéndoles, si el beneficio es exponencial, el deterioro es exponencial. Estuve hace poco en Colombia y te pones a ver, Argentina, inflación de 200%. Perú, también una crisis política increíble.
Colombia, que más o menos había ido resolviendo las cosas y había mejorado, también retroceso. Lo que les quiero transmitir es, la vida siempre puede estar mejor y la vida siempre puede estar peor. Participen ustedes en la definición de sus vidas y no dejen que aquellos que tienen menos futuro por delante lo hagan por ustedes. Muchas gracias y con mucho gusto de participar.